vamos a continuar entonces con todo lo que ha sido este proceso que hemos estado mirando, analizando sobre lo que fue el proceso de comercio que se dio a lo largo de esta antigua ruta de la seda y que permitió que se transmitieran ideas, filosofías, arte, ciencia, etcétera. Entonces nosotros vimos, y esto es bien importante, cómo en la medida en que se desarrolla el budismo en la India, sobre todo vamos a ver cómo a partir del imperio, el imperio que se da en el siglo III antes de Cristo, donde se expande el budismo con Ashoka. En este imperio pues ya el budismo empieza a transitar a lo largo de lo que van a ser las primeras rutas comerciales que van a implicar todo lo que es la exportación de seda china hacia la India y luego de allí hacia el comercio occidental en lo que fue Roma. Entonces, este comercio que se da entre India y China inicialmente y que luego cubre toda la ruta hasta llegar a Occidente, va a tener una característica y es que también va a difundir una filosofía que, como vimos, surgió y fue muy importante en la India, que fue el budismo. Entonces, en la medida en que los mercaderes, los comerciantes, profesaban el budismo, porque el budismo era como vimos, una filosofía que luego se convierte en religión, pero digamos que es una filosofía que permite, que tiene una gran apertura frente a cualquier persona que quiera profesar inicialmente la filosofía y luego la religión. En ese sentido, pues vimos que muchos griegos, sobre todo en el siglo I y II después de Cristo, pues van a convertirse al budismo. O sea que en la medida en que el comercio va y viene entre Occidente y Oriente, y entre Oriente y Occidente, el budismo también va de la mano, porque, pues lo hemos repetido varias veces, los comerciantes son ante todo budistas. Entonces nosotros vemos que toda la demanda que tiene Roma, los emperadores romanos, de lo que eran productos suntuarios, piedras preciosas, animales silvestres, especias, la seda y el mismo papel. Todo esto pues va a ser una demanda permanente hacia la China y los comerciantes indios, en la medida en que se encuentran como en un lugar privilegiado entre Occidente y Oriente, aprovechan para desarrollar el comercio y ser intermediarios de este comercio euroasiático. Entonces, los indios vamos a ver que van a aprovechar para desarrollar un comercio, primero para suplir las demandas de los emperadores romanos, a nivel de especies y todo lo que ya describimos, y sobre todo la seda, y a la vez hacia el sudeste asiático, por China hacia el sudeste asiático, para cubrir también toda la demanda de especias de todo este sudeste que debía cubrir el comercio romano. Durante el siglo IV después de Cristo, tenemos que en la India se va a dar un imperio que es el imperio Gupta. El imperio Gupta tiene, primero que todo, estamos en el siglo IV después de Cristo, es un imperio que recoge ya como el desarrollo de una civilización esplendorosa, la que tiene la India en ese momento. Y este imperio Gupta se vuelve budista, ¿sí? Y como ya habíamos visto, ya el tráfico de monjes budistas era muy grande. Ese tráfico de monjes budistas se llevó a cabo de la India hacia Asia Central y luego hacia China. O sea que todo el recorrido de Asia Central que hemos visto permitió no solo crear centros comerciales, sino centros budistas. Los budistas crearon monasterios y cuevas donde
dibujaban y creaban sus reliquias religiosas, ¿sí? Eh, el Asia Central se va convirtiendo de esta manera en un centro budista muy, muy importante. Entonces, nosotros vamos a ver posteriormente cómo justamente de China van a ir muchos monjes budistas que ya han estado en la India y que van hacia Asia Central para aprender y nutrirse de todo el conocimiento que se ha concentrado en estas ciudades-estado del Asia Central, que otrora fueron ciudades olvidadas, que eran ciudades muy poco desarrolladas, pero que con el paso del comercio y del budismo se van a volver ciudades muy importantes. Entonces, vemos que todo este transitar del budismo hacia afuera de la India, dentro de la India y fuera de la India, pues va a permitir que el budismo sea, digamos, esté influenciado por las culturas a donde va llegando, que son, como hemos visto, sobre todo el Asia Central y China, y el budismo empieza a tener, bajo la influencia de estas culturas, va a tener un cisma que se va a dar sobre todo en el año 100 después de Cristo, cuando se da el cuarto concilio budista. En este cuarto concilio, el budismo va a haber un cisma. No es un cisma profundo, no es un cisma que recoja la esencia del budismo o que difiera en su interior de la esencia del budismo, sino que diríamos que es un cisma que recoge como dos etapas dentro del desarrollo de lo que el budismo plantea, que es el samadhi y la liberación espiritual, ¿sí? Ya habíamos visto anteriormente cómo el budismo habla de 4 nobles verdades, cómo su objetivo ante todo es comprender la causa del sufrimiento humano, entenderla para poderla sanar, y cómo a través de la meditación y del octuple sendero se logra realmente llegar a un punto en el que realmente cese el sufrimiento del ser humano, que es esa mente ilusoria que lo lleva a depender de deseos y sobre todo de deseos y apegos, ¿sí? Entonces el budismo se divide en dos. Hay un budismo que es el Hinayana, que va a estar muy presente sobre todo hacia el sudeste asiático, todo lo que es la Indonesia, todas las islas de Sumatra, etc. Y allí el budismo Hinayana pues es un budismo ortodoxo que plantea una liberación individual. El otro budismo, que es el Mahayana, que es el budismo que va a subir hacia China, Japón, Corea, etc., todo este budismo que sube hacia el noroeste es un budismo que ya no solamente plantea la liberación individual, sino que plantea una liberación social. Es decir, que aquellos que logran tener un despertar búdico, pues no van a limitarse solamente a este despertar individual, sino que van a promover un despertar comunitario y van a esperar a que se logre un despertar social para finalmente llegar a un punto de samadhi, es decir, de felicidad total. Entonces, nosotros vemos que se da este cisma entre Hinayanas y Mahayanas, y por el lado de la China, es interesante ver cómo se van a encontrar estas dos culturas. En el lado de la China, en el siglo III, a mediados y principios del siglo III, antes de Cristo, vamos a ver que se va a dar en la China la unificación de una cantidad de poderes hereditarios y locales, feudales, que van a lograrse unir en un imperio que va a ser el imperio de la dinastía Qi, con el gran emperador que da su nombre a China, que es Qin Shi Huangdi.
Este emperador, el emperador Qin, va a lograr unificar el territorio. Él logra unificar todo el territorio militarmente, ¿sí? Evitando pues toda esa fragmentación que vivía China con una cantidad de poderes locales, hereditarios y feudales que la mantenían en guerras civiles permanentes. Entonces el emperador Qi logra centralizar, unificar y controlar todo este territorio. Y una cosa muy importante es que esta unificación militar que él logra hacer también va ligada a una conexión filosófica con la China muy antigua que va a ser el confucianismo, que el que promulga esta filosofía, que es una filosofía que permite como crear una nueva burocracia en función de los logros de aquellos que entran dentro de la burocracia, con el conocimiento de un número de obras en las que Kung Fu Tse, que va a ser Confucio, va a lograr crear como una nueva estratificación al interior del Estado, que va a estar más centrada en el mérito del que conoce y ha estudiado que en el mérito hereditario. Entonces, esto es bien importante porque en el momento en que de China hacia el Asia Central va este asesor militar de la dinastía Han, que va a lograr, va a impedir que haya como una invasión militar de aquellas, de todas estas tribus que están bajando. eh, Chan Xuan logra que finalmente se dé una actividad diplomática que va a recuperar la paz en la región. Pero al mismo tiempo, muchos budistas, muchos monjes budistas chinos que habían ido a la India y que van hacia Asia Central, van a permitir que la China se nutra del budismo que ha salido de la India. Entonces nosotros vemos que se va dando en este siglo tercero, segundo, primero antes de Cristo, todo este periodo, se va dando uno, la unificación del territorio chino y por el otro la salida, digamos, la expansión del confucianismo, que es esta antigua filosofía que va a fusionarse con el budismo que viene del norte de la India. Entonces, la próxima vez continuaremos ya con el estudio de las filosofías, porque estas filosofías se van a encontrar y van a dar un desarrollo enorme en el conocimiento, tanto filosófico como poético, como artístico, como científico. Van a permitir un gran esplendor en toda esta zona. Entonces nos veremos la próxima vez.
Bueno, vamos a continuar entonces con todo lo que ha sido este proceso que hemos estado mirando, analizando sobre lo que fue el proceso de comercio que se dio a lo largo de esta antigua ruta de la seda y que permitió que se transmitieran ideas, filosofías, arte, ciencia, etcétera. Entonces nosotros vimos, y esto es bien importante, cómo en la medida en que se desarrolla el budismo en la India, sobre todo vamos a ver cómo a partir del imperio, el imperio que se da en el siglo III antes de Cristo, donde se expande el budismo con Ashoka. En este imperio pues ya el budismo empieza a transitar a lo largo de lo que van a ser las primeras rutas comerciales que van a implicar todo lo que es la exportación de seda china hacia la India y luego de allí hacia el comercio occidental en lo que fue Roma. Entonces, este comercio que se da entre India y China inicialmente y que luego cubre toda la ruta hasta llegar a Occidente, va a tener una característica y es que también va a difundir una filosofía que, como vimos, surgió y fue muy importante en la India, que fue el budismo. Entonces, en la medida en que los mercaderes, los comerciantes, profesaban el budismo, porque el budismo era como vimos, una filosofía que luego se convierte en religión, pero digamos que es una filosofía que permite, que tiene una gran apertura frente a cualquier persona que quiera profesar inicialmente la filosofía y luego la religión. En ese sentido, pues vimos que muchos griegos, sobre todo en el siglo I y II después de Cristo, pues van a convertirse al budismo. O sea que en la medida en que el comercio va y viene entre Occidente y Oriente, y entre Oriente y Occidente, el budismo también va de la mano, porque, pues lo hemos repetido varias veces, los comerciantes son ante todo budistas. Entonces nosotros vemos que toda la demanda que tiene Roma, los emperadores romanos, de lo que eran productos suntuarios, piedras preciosas, animales silvestres, especias, la seda y el mismo papel. Todo esto pues va a ser una demanda permanente hacia la China y los comerciantes indios, en la medida en que se encuentran como en un lugar privilegiado entre Occidente y Oriente, aprovechan para desarrollar el comercio y ser intermediarios de este comercio euroasiático. Entonces, los indios vamos a ver que van a aprovechar para desarrollar un comercio, primero para suplir las demandas de los emperadores romanos, a nivel de especies y todo lo que ya describimos y sobre todo la seda, y a la vez hacia el sudeste asiático, por China hacia el sudeste asiático, para cubrir también toda la demanda de especias de todo este sudeste que debía cubrir el comercio romano. Durante el siglo IV después de Cristo, tenemos que en la India se va a dar un imperio que es el imperio Gupta. El imperio Gupta tiene, primero que todo, estamos en el siglo IV después de Cristo, es un imperio que recoge ya como el desarrollo de una civilización esplendorosa, la que tiene la India en ese momento. Y este imperio Gupta se vuelve budista, ¿sí? Y como ya habíamos visto, ya el tráfico de monjes budistas era muy grande. Ese tráfico de monjes budistas se llevó a cabo de la India hacia Asia Central y luego hacia China. O sea que todo el recorrido de Asia Central que hemos visto permitió no solo crear centros comerciales, sino centros budistas. Los budistas crearon monasterios y cuevas donde
dibujaban y creaban sus reliquias religiosas, ¿sí? Eh, el Asia Central se va convirtiendo de esta manera en un centro budista muy, muy importante. Entonces, nosotros vamos a ver posteriormente cómo justamente de China van a ir muchos monjes budistas que ya han estado en la India y que van hacia Asia Central para aprender y nutrirse de todo el conocimiento que se ha concentrado en estas ciudades-estado del Asia Central, que otrora fueron ciudades olvidadas, que eran ciudades muy poco desarrolladas, pero que con el paso del comercio y del budismo se van a volver ciudades muy importantes. Entonces, vemos que todo este transitar del budismo hacia afuera de la India, dentro de la India y fuera de la India, pues va a permitir que el budismo sea, digamos, esté influenciado por las culturas a donde va llegando, que son, como hemos visto, sobre todo el Asia Central y China, y el budismo empieza a tener, bajo la influencia de estas culturas, va a tener un cisma que se va a dar sobre todo en el año 100 después de Cristo, cuando se da el cuarto concilio budista. En este cuarto concilio, el budismo va a haber un cisma. No es un cisma profundo, no es un cisma que recoja la esencia del budismo o que difiera en su interior de la esencia del budismo, sino que diríamos que es un cisma que recoge como dos etapas dentro del desarrollo de lo que el budismo plantea, que es el samadhi y la liberación espiritual, ¿sí? Ya habíamos visto anteriormente cómo el budismo habla de 4 nobles verdades, cómo su objetivo ante todo es comprender la causa del sufrimiento humano, entenderla para poderla sanar, y cómo a través de la meditación y del octuple sendero se logra realmente llegar a un punto en el que realmente cese el sufrimiento del ser humano, que es esa mente ilusoria que lo lleva a depender de deseos y sobre todo de deseos y apegos, ¿sí? Entonces el budismo se divide en dos. Hay un budismo que es el Hinayana, que va a estar muy presente sobre todo hacia el sudeste asiático, todo lo que es la Indonesia, todas las islas de Sumatra, etc. Y allí el budismo Hinayana pues es un budismo ortodoxo que plantea una liberación individual. El otro budismo, que es el Mahayana, que es el budismo que va a subir hacia China, Japón, Corea, etc., todo este budismo que sube hacia el noroeste es un budismo que ya no solamente plantea la liberación individual, sino que plantea una liberación social. Es decir, que aquellos que logran tener un despertar búdico, pues no van a limitarse solamente a este despertar individual, sino que van a promover un despertar comunitario y van a esperar a que se logre un despertar social para finalmente llegar a un punto de samadhi, es decir, de felicidad total. Entonces, nosotros vemos que se da este cisma entre Hinayanas y Mahayanas, y por el lado de la China es interesante ver cómo se van a encontrar estas dos culturas. En el lado de la China, en el siglo III, a mediados y principios del siglo III, antes de Cristo, vamos a ver que se va a dar en la China la unificación de una cantidad de poderes hereditarios y locales, feudales, que van a lograrse unir en un imperio que va a ser el imperio de la dinastía Qi, con el gran emperador que da su nombre a China, que es Qin Shi Huangdi.
Este emperador, el emperador Qin, va a lograr unificar el territorio. Él logra unificar todo el territorio militarmente, ¿sí? Evitando pues, toda esa fragmentación que vivía China con una cantidad de poderes locales, hereditarios y feudales que la mantenían en guerras civiles permanentes. Entonces el emperador Qi logra centralizar, unificar y controlar todo este territorio. Y una cosa muy importante es que esta unificación militar que él logra hacer también va ligada a una conexión filosófica con la China muy antigua, que va a ser el confucianismo, que el que promulga esta filosofía, que es una filosofía que permite como crear una nueva burocracia en función de los logros de aquellos que entran dentro de la burocracia, con el conocimiento de un número de obras en las que Kung Fu Tse, que va a ser Confucio, va a lograr crear como una nueva estratificación al interior del Estado, que va a estar más centrada en el mérito del que conoce y ha estudiado que en el mérito hereditario. Entonces, esto es bien importante porque en el momento en que de China hacia el Asia Central va este asesor militar de la dinastía Han, que va a impedir que haya como una invasión militar de aquellas, de todas estas tribus que están bajando. Chan Xuan logra que finalmente se dé una actividad diplomática que va a recuperar la paz en la región. Pero al mismo tiempo, muchos budistas, muchos monjes budistas chinos que habían ido a la India y que van hacia Asia Central, van a permitir que la China se nutra del budismo que ha salido de la India. Entonces nosotros vemos que se va dando en este siglo III, segundo, primero antes de Cristo, todo este periodo, se va dando, uno, la unificación del territorio chino, y por el otro, la salida, digamos, la expansión del confucianismo, que es esta antigua filosofía que va a fusionarse con el budismo que viene del norte de la India. Entonces, la próxima vez continuaremos ya con el estudio de las filosofías, porque estas filosofías se van a encontrar y van a dar un desarrollo enorme en el conocimiento, tanto filosófico como poético, como artístico, como científico. Van a permitir un gran esplendor en toda esta zona. Entonces nos veremos la próxima vez.